Espíritus asignados o espíritu vigía. Es el tema que hoy vamos a estar tocando ya de lleno en esta mañana, donde a través de estos temas nosotros vamos a aprender más todavía el mundo espiritual. Tome nota, tome papel y lápiz, que se le va a ayudar mucho a entender el tema de hoy y poder conocer cómo actúan estos espíritus. Cuando hablamos sobre espíritus asignados, estamos hablando al mundo espiritual que sí hay espíritus que son enviados con función específica. Son enviados con asignaciones, todas de destrucción. Estoy hablando del mundo de las tinieblas, como también hay espíritus asignados de Dios. Pero como hoy nos enfocamos en guerra espiritual, veremos la contraparte de la luz. Y los espíritus asignados son de que son asignados desde aún antes de nacer. ¿Cómo trabajan esto? A través de la genética del padre, de la madre, de abuelos, 14 generaciones, en total 49.151 ancestros pueden estar asignados ahí, y ahí han ido de generación tras generación buscando un reposo. Cuando dice reposo la escritura, lo mismo que dice Mateo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos buscando reposo, no significa buscando un lugar para poder descansar. No, ellos no descansan porque son espíritus. Pero cuando dice buscando reposo, está diciendo buscando una casa, buscando un lugar donde estar, buscando un lugar donde contaminar, buscando un cuerpo donde destruir, buscando una persona. Ese significa que cuando encuentran un cuerpo para destruir, es su casa, es su reposo. Casa del hebreo bayit, casa del griego oiko, que hemos hablado también estos temas anteriormente. Estos espíritus siempre influencian en contaminaciones. ¿Por qué? Porque son espíritus asignados. Estos van a estar con jurisdicción. Dios no es culpable de nada de lo que nosotros podamos vivir, porque todo viene por derecho legal. Aquí estoy interesantemente que nosotros tenemos que guardar la mayor seriedad en esto, porque se nos olvida. Se nos olvida que nosotros tenemos que ser responsables con lo que el Señor nos dio. Se nos olvida que tenemos que cuidarnos de lo que decimos, de lo que hablamos, con quién nos juntamos, a quién escuchamos. Se nos olvida eso muy rápidamente. Y a veces, como no hay un carácter de enfrentar esto o acallar lenguas, o acallar personas, o acallar el espíritu, somos contaminados porque nosotros dimos jurisdicción o un derecho legal. Porque no solamente tiene que ver con enfermedades, con demonios, no solamente espíritus asignados tienen que ver con una jurisdicción de que entró por un pecado que viene de atrás, de enfermedades, de cosas que a lo mejor dañan mucho al cuerpo, sino hay también espíritu asignado aún en las pequeñas cosas. ¿Cuáles son las pequeñas cosas? Como una división, como un chisme, como una mentira, como una murmuración, cosas que lo vemos quizás insignificantes, pero esos también son espíritus asignados. No solamente es lo que siempre pensamos, muerte, destrucción, pobreza, que vamos a estar tocando eso también, pero espíritu asignado es todo derecho legal. Por eso es que nos encontramos siempre en la iglesia, y usted a lo mejor ha visto personas que siempre le gusta, como que le gusta el chisme, y siempre caen en lo mismo. ¿Por qué? Porque es un espíritu asignado que quizás de atrás, alguna puerta, alguien abrió en su pasado que era igual y le tocó a él o a ella, y ella está haciendo la misma función. O el que se revela. Cuando una persona se revela, está en la rebelión. No es que nada, escuche esto que es importante, y es importante que ustedes lo anoten esto, nada nace ahora, nada nace ahora, todo nace atrás. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos ahora, nuestros comportamientos, no son de ahora, son producto de atrás, de algún espíritu, alguna entidad, o Dios mismo que también puede estar involucrado. Pero como hoy estamos hablando del mundo de las tinieblas, quiere decir que los comportamientos de una persona son porque ya hay un espíritu, o desobediencia, o rebeldía, o lo que hemos hablado. Todo esto se llama la jurisdicción en el mundo espiritual. Cuando la persona se ata al pecado, eso da derecho a alguna entidad, a algún espíritu, porque uno también se ata a los dichos de su boca. Mire qué importante eso.
hemos enseñado eso. Usted lo ha predicado, usted lo ha hablado, usted lo ha dicho, usted lo ha publicado en sus oraciones. Uno se ata a los dichos de su boca. Pero eso no es solamente decirlo, es practicarlo. Porque nosotros podemos hacer lindas oraciones o grandes oraciones y oraciones muy espirituales, pero resulta que después de hacer una oración, hacemos lo contrario. Entonces, es como que algo no está bien, como que algo no está funcionando. ¿Y qué puede ser eso? Debe haber algún antecedente de un pasado de tu comportamiento, porque nuestros comportamientos, vuelvo a lo que decía al comienzo, no son de ahora, son porque vienen de atrás. Entonces nosotros tenemos que decir, hermano, vamos a bendecir a las personas. Y todos oramos, todos clamamos y todos nos bendecimos porque uno se ata a los dichos de su boca. Suena muy excelente y muy bonito y así tiene que ser. Pero saliendo de ese lugar, inmediatamente termina esa reunión y viene la prueba. Porque no solamente tú te atas a los dichos de tu boca, sino también los dichos de tu boca serán probados. Mire qué interesante. Los dichos de tu boca serán pesados y serán probados. Porque cuando tú predicas un mensaje, inmediatamente va a venir la prueba para ver si es verdad lo que tú estás diciendo. Mire qué interesante ese antecedente. Porque muchas veces las personas predican y lo hacen bonito, pero inmediatamente los primeros predicados son ellos. Entonces, al primero que se le va a pedir juicio de eso es al predicador, si está haciendo o no. ¿Cómo será probado eso? Con los dichos de su boca. Si él predicó de algo y no lo está haciendo, se va a atar al dicho de su boca. Espero lo puedan entender. Porque ¿cuál es la responsabilidad de nosotros como predicadores o ustedes que enseñan? Cumplan lo que digan. Porque si usted no cumple, se va a atar usted al dicho de su boca y eso le va a venir juicio. ¿Por qué le viene juicio? Porque usted no está cumpliendo lo que la palabra dijo y lo que usted dijo. Entonces, si usted dice algo, no lo cumple, eso es peor todavía, ¿no? De verdad. Es peor todavía porque usted se ata a un demonio, a algún espíritu, a alguna entidad. No sé si están entendiendo bien. Para que se pueda entender el tema, es como cuando yo hablo del amor y Corintio, y hablamos de las cartas de Pablo, del amor, que el amor es primero, que el amor es lo más esencial, que el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, sin el amor no somos nada, Dios dio su vida por amor a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, y buscamos muchos textos y hablamos muy excelente del amor, y eso toca. ¿Por qué? Porque usted dijo la palabra, porque usted dijo la palabra no vuelve vacía. Entonces usted habló del amor, este es un ejemplo, y usted habló del amor, y predicó muy lindo, tocó gente y transformó gente en ese momento. Pero después a usted se le va a venir juicio de lo que dijo. Cuando digo juicio no es maldición, no. Cuando digo juicio, ¿qué quiere decir? Que le va a venir el proceso de lo que si usted está diciendo, lo está viviendo. Ese se refiere a un juicio. Porque a veces pensamos, juicio, maldición. No, no quiere decir eso. Le va a venir que por eso se coloca ahí la balanza a ver si realmente está diciendo lo que eres tú. Va a venir un peso, porque los primeros que van a ser probados van a ser el que predicó. Entonces, tú predicaste del amor. Diste un excelente sermón, pero luego que después que terminó ese sermón, te llama alguien y te dice, ¿viste tú el hermano cómo andaba? ¿Y te fijaste en los zapatos rojos de Satanela que andaba la hermana? ¿Y te diste cuenta de lo que llevaba en su oreja? ¿Te diste cuenta de que no usaba velo? ¿Te diste cuenta que usaba velo? ¿Cuál será entonces la reacción a eso? Si anteriormente tú predicabas sobre un amor, o sea, esa persona escuchó el mensaje, escuchó la palabra, pero después llamó a alguien o mandó un mensaje o mandó un chat diciendo lo contrario a lo que había predicado o escuchado. ¿Sí? Fíjate qué interesante todo esto porque nos ayuda a entender más en el mundo espiritual que esto no es por predicar. Esto no es solamente llegar y predicar un mensaje, sino que lo que tú predicas, mantengan esto, te va a venir juicio. Vuelvo, no hablo de juicio de maldición, no. Juicio significa que tú vas a ser el primero que va a ser probado por esa palabra. Si no lo estás cumpliendo, ahí donde te va a venir la represalia. ¿Por qué? Porque la jurisdicción de espíritus asignados cumplirán cada vez que violemos una ley. Ahí está más claro.
Usted predicó, pero no lo hizo. Usted violó una ley. La iniquidad, cuando se reveló en el cielo, luego contamina Luzbel, se revela en el cielo, luego contaminan a ángeles caídos, que se revelaron en el cielo, luego contaminan a cuarta rebelión, aquí en la tierra, Adán y la mujer, se revelaron también. Pero cada uno de estas cuatro facetas, de estas cuatro rebeliones, se produjeron porque violaron una ley. Por eso la palabra iniquidad, la primera entidad que se reveló, iniquidad significa violación a una ley. Cuando se reveló, pasó a ser una iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Violentar una ley, violar una ley, violar una jurisdicción. Eso significa iniquidad. Entonces, a veces nosotros podemos enseñar o predicar un mensaje, pero si realmente no lo estamos viviendo, entonces nosotros pasamos a ser como la iniquidad, que es una entidad. Y cuando nosotros no cumplimos, pasa a ser un espíritu de rebelión. Y ahí es donde se cometen muchos los problemas en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque es posible que haya gente que esté batallando desde mucho tiempo con muchas áreas. Pero quizás usted está batallando con un espíritu de destrucción. El trabajo de los espíritus asignados es destruir. Mientras tengan la oportunidad de matar, esa es la idea de ellos, promocionar y acabar, destruir, matar la promoción, acabar con tu transición y que la persona sea sacada del propósito, la voluntad de Dios. Estos son los espíritus que van a tratar de entrar en una persona para destruir el propósito del llamado. Por eso es que aquí uno tiene que mantenerse firme. Una de las cosas que esto lo aprendí con los años, sí, en que a mí no me conmueve, y lo he dicho en varias oportunidades, que la persona tenga un lindo mensaje. No me conmueve que una persona hable en lengua. No me conmueve que una persona profetice, que eche fuera demonios, que levante a muertos. Eso a mí no me llama la atención. Lo que me llama la atención de una persona es cuando una persona tiene carácter y tiene humildad. Me gusta eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, como nosotros somos tan emocionales, almáticos, alguien habló en lengua y le colocamos la mayor atención y no nos damos cuenta que a lo mejor en su comportamiento es diferente. No tiene carácter, es desobediente, pero sí da un lindo mensaje. Sana enfermo, pero hace lo contrario. Echa fuera demonios, pero hace lo contrario. Entonces eso, para mí, algo personal, no me llama la atención. Y lo que me llama la atención no es el don, ni el talento, ni el fruto, sino que lo que me llama la atención es la parte de que tiene un carácter humilde, tiene un carácter enseñable, que no se molesta, que tiene un espíritu enseñable, que se puede trabajar ahí. Pero a veces cuando nosotros ya estamos crecidos, es como escuchamos típicos predicadores que hoy en día, hermano, atacan a las personas hasta del púlpito, lo avergüenzan a la gente y se hacen espirituales y el Señor me está mostrando que alguien aquí en el coro está en pecado. ¿Qué es eso? Hasta esa arrogancia llevamos a tener en los púlpitos y la gente aplaude. ¡Oh, qué visión, qué revelación! Caen en el juego de ciegos guiando a otros ciegos. Jamás el Espíritu Santo va a hacer eso. Jamás va a avergonzar a alguien. Pero hoy en día es tanto el problema emocional que la gente ya se cree tan espiritual en que lo anuncia ahí por redes sociales, lo exponen a las personas, lo exponen y lo avergüenzan. Jamás el Espíritu Santo va a trabajar en eso. Pero hoy, como hay áreas de emociones, el Espíritu trabaja así de esa manera. O la manipulación. Cuando las personas dicen, atentos todos porque va a venir el Espíritu Santo de Dios. Ustedes prepárense, ya están listos. Cuando yo cuente 3, el Espíritu Santo se va a derramar y va a caer y usted va a recibir la unción. ¿Qué es eso? Manipulación. Y están manipulando al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es uno, de que pueden hablar mal de Cristo, pueden hablar mal de Dios, pueden hasta maldecirlo, pero el que va en contra del Espíritu Santo, hay muerte. Y puede ser muerte física o muerte espiritual. Y a veces la gente, eso es lo que uno pregunta, son tan osados para mal, son tan atrevidos en que quieren manipular al Espíritu Santo diciendo, Espíritu Santo, espera todavía, no venga. Cuando yo cuente, ahí tú recién apareces y ahí te mueves. Manipuladores
manipuladores de masas, manipuladores con el griterío, con la emoción. ¿Por qué viene todo esto? Porque hay espíritus que vienen de atrás. Y vuelvo, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que el espíritu ha asignado? Mucho, porque esas personas son porque tienen un espíritu asignado y por eso son sus comportamientos. Nada viene de la noche a la mañana. Estos espíritus no se van a dormir y van a actuar según el derecho legal que uno le dé. Estos espíritus tratarán de matar el potencial, los deseos a futuro, las relaciones, los planes, las ideas espirituales. Siempre van a tratar de una destrucción, por eso se llaman espíritus asignados. Y mire que solamente con ese título ya estamos hablando bastante. Ya tenemos ya bastante tema para poder decir cómo actúan estos espíritus asignados. Por eso que hoy es un tema que lo habíamos tocado en otras oportunidades, pero hoy estamos profundizando aún mayor el cuidado que nosotros tenemos que tener. Porque pueden venir espíritus asignados en muchas áreas. Pero lo importante es que gran parte de estos espíritus que se manifiesten son cuando yo infrinjo una ley. Porque podemos nosotros orar unos por otros, pero después puede estar el cuchillo. Tú puedes orar por mí, pero después tú puedes orar y bendecirme, pero también puedes usar el cuchillo. ¿Qué es eso? Espíritus asignados que vienen de atrás. Entonces yo no entiendo eso. Y estoy hablando, son ejemplos nada más. Para que no se sienta usted ahí confrontado y todo eso. No, si se siente confrontado, eso es cosa de Dios. Pero no es para poder atacar, son ejemplos que yo estoy dando para que se pueda entender. Entonces, cuando hablamos de algo, nosotros tenemos que practicarlo porque no viene juicio. Por eso que es importante que nosotros nos atemos a un dicho de nuestra boca, pero en verdad, y en ayudar, y en solucionar, porque el que busca, el que tiene sabiduría va a tratar de solucionar. Pero también no tenemos que, porque no solamente va a ser amor, amor, restaurar. Llega un tiempo también en que ese tiempo se da también de sanciones o disciplina, lo que dice la Escritura. Cuando una persona ya se amonesta 2, 3 veces, no entiende, se amonesta con testigos, se le habla la primera, no entendió, se le habla la segunda, no entendió, ya la tercera que dice la palabra, el tal téngase por gentil. Imagínese, el tal téngase por gentil. Es más, si es necesario publicarlo delante de la congregación para avergonzar su espíritu, para que se pueda salvar y arrepentirse, se hace eso. ¿Pero quién hace eso? Nadie. Porque todos nos vamos mucho que el amor y todo el amor. Que este es también el amor. Y aquí estoy hablando dentro del liderazgo. No estoy exponiendo a personas a avergonzarlas. No, estoy hablando si él tiene un cargo, un liderazgo, al liderazgo se le conversa. No es ponerlo durante una congregación y para dañar más su imagen. No, no estoy diciendo eso. Es importante aclarar eso. Entonces, si la persona ya no entiende, ¿qué hay que hacer? Se disciplina. Si no le gusta la disciplina, se saca del cargo. Así de sencillo. Eso lo dice la Escritura. Pero a veces nosotros usamos tanta misericordia que usted tiene más misericordia que la de Dios. Así es. Hay personas, pastores, líderes que tienen más misericordia que Dios. ¿Qué significa? En que Dios tiene un límite de misericordia, pero usted abusa de esa misericordia. Por eso que vienen tantos problemas, porque usted permite personas incorrectas en su vida, un amigo, un hermano, hasta un pastor, hasta un líder, y permite tanto ataque, tanto abuso, en que usted está así porque usted lo permitió. Porque usted no ha cortado, usted no ha hablado, usted no ha dicho o ha hablado a la persona y decir, mire, a mí no me venga con cuentos, no me venga con esos espíritus, no me venga con chisme. Si usted quiere decirle algo, vaya a la persona. No hacemos eso. Y ahí donde volvemos nuevamente en que violamos una ley. El espíritu fue asignado desde el padre de una madre a pasar por las simientes. Este espíritu regularmente comienza a atacar a sus víctimas cuando ya son muy jóvenes, porque están asignados. Por eso es necesario romper con los espíritus familiares. Segunda de Corintios 12:7 nos dice, por la grandeza de las revelaciones, no me levanté descomedidamente, pues me ha dado un aguijón. Ahí empieza a hablar Pablo de un aguijón que tenía en su carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Entonces aquí, si era un espíritu, pero permitido por Dios. Ojo con esto, hay cosas que son permitidas por Satanás o por nosotros mismos porque abrimos puertas, y otras son permitidas por Dios para que no nos enaltezcamos. En este caso era algo
que Dios envió un espíritu asignado hacia Pablo para que no se enalteciera. Es como como dice ahí, un mensaje de Satanás para bofetearlo. ¿Qué significa bofetearlo? Para que lo que estaba sufriendo, su cuerpo sea afectado. Y él pide 3 veces, Señor, quítame este aguijón. Y Dios le dijo, no se lo quitó, sino que le dijo, bástate de mi gracia. Eso era porque era un espíritu asignado de Dios. Dios lo permitió para que él no se engrandeciera, para que él no se engrandeciera de lo que estaba haciendo, sino era como un aguijón. Ahora, aclaremos un poquitito también ese concepto, porque muchas veces podemos decir, entonces Pablo tenía un problema en un área de pecado o en un área sexual. No, no confundan los términos. Cuando dice que Pablo tenía un aguijón en su carne, no está hablando de un área de pecados, no está hablando de una debilidad en su carne. Jamás Pablo tuvo una debilidad en esos sentidos. Era un hombre que lo que hacía, lo hacía con toda la sabiduría, un hombre erudito, criado a los pies de Gamaliel, un hombre usando mucha semántica, siempre daba algo y daba a entender otra cosa, porque es un hombre con una revelación impresionante. Recuerde que él fue llevado al tercer cielo. Si él tuviera pecado como aguijón de pecado, ¿usted cree que lo llevaría el Señor al tercer cielo, que el tercer cielo es el lugar de las revelaciones? No. Y es tanto la humildad de Pablo, que uno de los más personajes que a mí me fascina, porque es un hombre tan humilde en que él dice, yo conozco un hombre, no sé si fue en el cuerpo, en el espíritu, pero fue llevado al tercer cielo. Y él está hablando como en tercera persona. O sea, y él era el mismo que fue llevado, pero él dice, conozco un hombre. Me fascina esto, hermano. Por eso que ahí tenemos que tener cuidado con los yo. Ese es otro tema. Entonces, los espíritus asignados en este caso, que Dios lo envió un espíritu para que Pablo no se enalteciera. No habla aquí de un aguijón de pecados, ni un aguijón de un área de debilidad. No. Recuerde usted cuando él iba camino a Damasco y se le presenta a Cristo y él cae de su caballo y cae al suelo. ¿Qué pasó inmediatamente al ver el resplandor de Dios? Quedó ciego. Y dice que escamas empezaban a salir de sus ojos. Él quedó con un problema en sus ojos, es como una infección. Y esa infección en sus ojos después le impidió ver, hasta que llegó y le dijo el Señor a través del profeta, anda a camino al lugar de la derecha y ahí te encontrarás con un hombre. Y ahí el Señor usó a una persona para que orara por él y pudo recobrar la vista, pero queda con un problema en sus ojos, con una infección. Si caían escamas de sus ojos, escamas, quiere decir que había una infección. Ahí podemos nosotros darnos cuenta claramente en que cuando dice un aguijón, nosotros entendemos inmediatamente aguijón, pecado, aguijón, problema sexual. No está hablando de eso. Recuerde que él era un hombre con mucho conocimiento, con mucha revelación, fue llevado al tercer cielo. Entonces, Dios no va a permitir a una persona que esté con esa horda de la carne y que lo lleva al cielo. Entonces, no está hablando de un aguijón como nosotros pensamos, sino un problema en su vista. Algo tenía en su vista que Dios le dijo, eso te lo voy a dejar, para que no te enaltezca, porque cada vez que vengan esa escama en tus ojos o ese dolor, yo lo voy a permitir para que no te enaltezca sobremanera. Mire qué interesante todo eso. Avancemos. Veamos los espíritus siniestros de estos espíritus de escenario. Los espíritus asignados son creadores de escenarios siniestros. Es como una orquesta en estos eventos para reunir 2 a más personas con espíritus asignados, porque trabajan en un mismo plan. Los espíritus se buscan y se juntan y reciben órdenes desde el inframundo. Uno de estos espíritus puede ser espíritus asignados de abuso sobre niños. Todas las personas que han pasado esos procesos o que hay un espíritu asignado en una persona, es producto de que hay un espíritu asignado de la violación. O puede ser también el abuso, porque no solamente violación tiene que ver con relación sexual, sino un abuso. El abuso también es una violación, o también una violación verbal. Todo eso también, hay muchos tipos de violaciones, pero todo eso se puede gestar porque es un espíritu asignado. El enemigo usó a una persona y esa persona venía con un derecho legal que una persona que abusa a otra persona,
no es que ahora en el momento se le ocurrió voy a abusar de esta persona, no, es porque ya hay un antecedente de un espíritu asignado en él de un pasado que no lo ha cortado, porque realmente no está Cristo y esa persona le tocó abusar de otro. Esos son espíritus asignados. Espíritus asignados también de una violación, ya ahí cuando es producto de abuso de un violador, y ese violador, claro, lo va a hacer porque tiene un espíritu asignado. Esto es importante que lo entienda. Ningún espíritu va a actuar ahora. Los espíritus no actúan ahora. Y vuelvo nuevamente a lo que hablaba anteriormente. Algo tan simple como un chisme, algo tan simple como una mentira. Esa mentira no nace ahí. Ese chisme no nace ahí. La persona que es chismosa no es que ahora ahí nació. Eso ya viene con un antecedente. Y usted no puede decir, no, que bueno, discúlpeme, hablé mal y dije eso. Pero no se trata solamente de lo que ya hizo, sino que usted tiene un problema de un antecedente. Por eso que aquí al hablar estos temas, usted tiene que, si se siente, hermano o hermana, con el amor del Señor, está haciendo algo incorrecto. Yo estoy dando solo ejemplo, para que no empiece a decir, no, que me están atacando, porque eso también es, ya empezamos con problemas ya de las personas que se sienten víctimas. Ese otro tema también, y ese otro espíritu asignado, hacerse víctima. Víctima, no reconocer su estado, no reconocer que falló, no reconocer que cometió una ley, no reconocer lo que le está sucediendo y se hacen víctimas. Y ocupan texto y un montón de cosas, ese también es otro espíritu. Por eso que estoy dando ejemplo. Hay personas también que vienen espíritus asignados también o del adulterio o del pasado o todos estos tipos porque el enemigo tiene un antecedente. Ejemplo, cuando hay un adulterio en una persona, recuerde que usted sabe lo que es adulterio cuando ya están casados, y cuando viene eso en una persona, en un hombre o una mujer, porque se puede dar en ambos, no es que nazca ahí, sino que va a venir un antecedente, quizá el padre lo hizo, o también lo hizo el abuelo. Entonces a veces nosotros pensamos que ese espíritu nace en el momento. Jamás, jamás un espíritu va a nacer en el momento. Ese espíritu salió a la luz, pero siempre estuvo. Siempre estuvo. ¿Cómo estuvo oculto? No se dio a conocer hasta que esa persona encontró una oportunidad y salió lo que tenía dentro. Otro espíritu asignado, el de la pobreza. Le ha pasado que personas viven siempre en pobreza, sus finanzas no avanzan y pueden invertir un dineral. Ejemplo, recibió una herencia y invirtió todo ese dineral en un negocio y se fue abajo el negocio. La gente puede participar en seminarios de finanzas, pero el problema no son el área de equiparse, que es bueno eso, pero si hay un espíritu de finanza, de pobreza, en la finanza, un espíritu asignado en la economía, entonces ya es un asunto espiritual, porque usted puede estudiar finanzas, estudiar economía, pasar por seminarios, pasar por muchas escuelas de finanzas, pero todo lo que le venga no va a surgir. ¿Por qué? Porque hay un espíritu asignado. Vaya tomando nota de todo esto y usted va a ir viendo qué espíritu puede estar, porque a lo mejor usted está reprendiendo un demonio, pero no se da cuenta que es un espíritu asignado. Más que un espíritu, es un espíritu asignado que no se va a ir a menos que usted lo desautorice. Pornografía, lo mismo. Perversiones, todo eso se da porque nada nace ahora, todo nace por un pasado. Hay espíritus que quizás la madre lo hizo, el padre lo hizo, un abuelo lo hizo, generaciones pasadas hicieron eso. ¿Por qué? Porque están en un espíritu asignado que es la asignación. Ahora, otro dato interesante también de esto, en que todo espíritu es un tipo de demonio diferente. Ya hemos visto pobreza, miseria, pornografía, adulterio, ya hemos visto varios. Cada uno de esos son espíritus asignados, o sea, significa que hay un espíritu de demonio solo de pobreza, solo de pornografía, solo en la economía, solo de muerte, solo de violación. ¿Se fija? Que es importante porque nosotros pensamos que todos los demonios van a atacar en lo mismo. No, ellos son ordenados en el reino de las tinieblas y más que nosotros. Son más disciplinados y más que nosotros. Y son más leales y más que nosotros.
Entonces, estos espíritus tratan en lo posible de lo que es su asignación trabajar. Pero a veces nosotros hacemos muchas cosas en el cual a veces estamos cumpliendo funciones cual no se nos asignó. Ejemplo, para que se pueda entender, cuando una persona le dicen algo sobre su vida, o inmediatamente usted le coloca un nombre a esa persona que el cual no es, ejemplo, usted le dice, no, usted es profeta. Y solo porque dijo una bonita expresión que oró, a lo mejor oró en el espíritu y fluyó una palabra de declaración, que la declaración no es lo mismo que el oficio profético. Pero usted como lo vio que él declaró, inmediatamente dijo, oye, este es profeta, y lo empieza a llamar siempre profeta, pero quizás no lo es. ¿Te fijas? Porque nosotros damos lugar a cosas que no son, por eso que después esos profetas fallan. Por eso que después ya no empiezan a profetizar, empiezan a mentir y empiezan a hacer espíritu de adivinación y hechicería. Porque se conoce claramente un profeta cuando se cumple. Si no, esto no es, hermano, andar diciendo palabras proféticas y cada vez que el Señor te usa, no es andar así. Es cuando el Señor quiera decir algo, ese es el don que fluye. Esto no es solamente que yo voy a decir, hoy día me toca predicar y voy a empezar a profetizar. No se trata solamente de eso. Se trata de que el don de la profecía esté en la persona para que pueda hacerlo. Pero tiene que ser el don. Tiene que ser que el Espíritu Santo le diga, porque si no va a ser algo humano. Y ahí es donde se vuelve hechicería, brujería. ¿Cuántas veces hemos visto? Hemos visto dentro de áreas o en una iglesia, hemos visto que te dijeron algo y no era así. ¿Qué pasó ahí? Adivinación, manipulación. Es como los típicos de cuando se están realmente en redes sociales, están en Zoom o están en Google Meet, y el profeta dice, yo quiero verlos, que prendan toda la cámara porque yo le voy a profetizar. ¿Qué es eso? Manipulación. ¿Qué es eso? Adivinación. Y la gente, todos prenden su cámara, profetízame, y se colocan ahí cerquita de la cámara, aquí estoy yo, hey, aquí estoy yo, ya prendí la cámara. Hermano, eso sucede dentro de la iglesia, porque se contaminan con espíritus de adivinaciones, pero es el profeta. Veamos fruto. Entonces, si la persona te dijo algo y no es, sencillamente, cuidado con lo falso, porque siempre va a haber lo falso también. A lo mejor no era su día y cometió un problema de adivinación. Por eso no caigan en esto del área emocional. No caigan en esto de la manipulación. Es que habló en lengua, es tan bonito. No caigas por hablar, porque escucha hablar en lengua. No caigas por la emoción, no caigas porque te gritó y te emocionó y movió la cabeza a 360 grados y te empezó a hablar en lengua. No caigan en eso. Eso son parte de manipulaciones de emociones. Jesús jamás gritó. Jesús jamás alzó la voz en el sentido de predicar el mensaje y grito y grito y grito. No, Jesús lo hizo tranquilo. ¿Y qué dijo Jesús? Imitadme a mí. ¿Y lo estamos haciendo? Se fija que son muchas cosas que es importante también darla a conocer. ¿Qué más hay? Espíritu de desempleo. También eso puede suceder en que las personas no pueden encontrar un trabajo. ¿Por qué? Porque es tan frecuente que hay un espíritu asignado de desempleo. Buscan, mandan currículum, se presentan a lugares, a oficinas, a empresas y le dicen te vamos a llamar. La típica que dice, bueno, te vamos a llamar y nunca lo hace. Entonces son espíritus asignados. Si está sucediendo eso, entonces tenemos que nosotros pensar que puede haber un espíritu asignado. También un espíritu de homicidio. Y ahí más o menos le tengo en quién se da más, según lo que está usted leyendo. El espíritu de homicidio no es que la persona en el momento dijo, me dio rabia y voy a matar a esta persona. No, porque hay un antecedente atrás. Sí o sí, hermano, de todo espíritu, y quiero seguir insistiendo en esto, jamás un espíritu va a hacer algo ahora en el presente. Todo espíritu va a actuar por un pasado. Entonces, si la persona hizo un homicidio, asesinó a alguien, o femicidio, es porque debe haber un antecedente de un pasado. A lo mejor un padre lo hizo, una madre lo hizo, aunque se da más frecuente en el hombre. Puede ser un abuelo que lo hizo, un tatarabuelo. Debe haber sí o sí algún espíritu asignado, por eso que la persona se comportó de esa manera. Y aquí no solamente hablo en Cristo, sino fuera, hablo general. Porque todos estos espíritus van a venir a través de general.
o también espíritu de decisiones equivocadas. Siempre hay personas que cometen malos errores, malas equivocaciones, siempre se andan equivocando. Es producto que pueden ser espíritus también asignados que le hacen decir algo o hacer y son errores para que así usted no pueda avanzar. Son espíritus asignados. El rechazo, la manipulación. Cuando una persona tiene espíritu de rechazo, frecuentemente esos dan lugar a derechos legales y los rechazos que vienen por trauma. Es una persona que está traumada. Cuando hablamos de trauma, no estoy hablando de esquizofrenia, demencia, paranoia. Trauma, ¿qué significa trauma? Una herida, que es la palabra terapeuta. De ahí viene la palabra terapia. Trauma significa una perforación en el ser tripartito. Trauma significa una grieta, una perforación. Y ahí donde el enemigo entra por un trauma emocional, algo que le afectó y usted como no ha sanado, da derecho legal a un espíritu para que pueda entrar en un trauma, en una herida. Porque ¿qué hace ese espíritu de rechazo? Inmediatamente empieza a manipular. No solamente esa persona tiende a tomar ese espíritu, sino que también viene a manipular la situación, porque no reconocen el estado. Manipula, se sienten como el espíritu rechazado. Y ahí también entra la victimización. Cuando una persona se siente rechazado, viene la victimización también, porque las personas se victimizan creyendo que me lo están todos diciendo a mí. Si hoy estamos pasando lista de mucho espíritu, no es para atacarte, no es para confrontarte, estamos dando solamente una idea, una enseñanza. Pero si tú estás diciendo, que el hermano me está diciendo a mí, es que significa sencillamente que hay algún espíritu que no está bien en el orden. ¿Y qué estás haciendo ahí? Víctima. En vez de reconocer el estado, enmendarlo para que te vaya bien, para que no cometas tantos errores, te victimiza y no reconoce. Y puede usar Biblia y puede usar un montón de áreas en cual tú puedas decir, no, es que me están atacando solo a mí y la palabra dice que hay que tener amor y todo eso. Entonces tú manipulas y hasta usas Biblia. Es el cuidado que nosotros tenemos que tener de estos espíritus, porque manipulan, se hacen víctimas y la víctima no va a reconocer. ¿Por qué? Porque es víctima. Siempre va a enfrentar al agresor o al que le dijo algo, y siempre la persona en que le dijo algo se va a sentir amenazado. Pero en vez de reconocer, ¿recuerda usted a Saúl? Saúl, cuando cometió ni siquiera un pecado tan grave como lo hizo David, que asesinó, adulterio, un montón de cosas graves, entre comillas, graves. Pero aún así, Saúl le fue muy diferente. Fueron dos posiciones muy diferentes en las caídas. Sí, la diferencia de David es que él reconocía su estado. Él cuando pecaba se echaba silicio. ¿Qué es silicio? Silicio es que se echaban tierra y se colocaban tierra en las cabezas diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Ese se llama el silicio. Y hoy en día le llamamos silicio a estar elegante, a estar bien, un ayunito por ahí. Le llamamos silicio. Vea bien la escritura, ¿qué era el silicio antiguamente? Antiguamente el silicio era quebrantarse completamente. Tomaban tierra y se las colocaban en su cabeza diciendo, soy indigno de tu misericordia, o pido perdón, ten misericordia de mí, en silicio, en búsqueda. Aunque tiene muchas representaciones, pero eso es parte de un silicio, tener misericordia. Y eso es lo que hacía David, se humillaba. Por eso que él, cuando vio que Saúl fue atormentado por un espíritu malo, que él dio derecho legal, él vio eso y él dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él sabía que si quitaba el espíritu de él iba a tener problemas. Porque ¿qué pasó con Saúl? Saúl solamente desobedeció. Y cuando desobedeció, se le quitó inmediatamente el espíritu de Dios. Inmediatamente se apartó. Mire qué interesante en eso. Solamente desobedeció. ¿Y cuántas veces de lo que hoy estamos hablando, del espíritu, cualquier espíritu de esto, y nosotros no lo hacemos, estamos violentando, quebrantando una ley? Y puede ser que el espíritu de Dios se aleje. Y tú solamente puedes fluir en el don, que el don va a ser irrevocable, pero quizá el espíritu de Dios esté lejos de ti. Saúl desobedeció una orden. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio al profeta? Claro, mata todo, mata al rey, mata a los animales, aún a los bebés, porque todo iba a ser de contaminación, porque si deja un solo bebé, iba a ser toda una nación que se iba a rebelar contra Dios. Por eso es que Dios permite eso.
Y Samuel, cuando viene el profeta, se excusó ante el profeta. O sea, le mintió al profeta. Mire qué importante. Se fija que a veces nosotros somos tan osados que mentimos al varón de Dios, que mentimos a las personas, haciéndola creer que estamos bien. No, si yo te amo, y no, si yo estoy contigo, pero le mentimos no solamente al ministro, al pastor o al profeta, le mentimos al Espíritu Santo, le mentimos a Dios mismo. Y él se excusó y le mintió al profeta, porque cuando el profeta preguntó, ¿y ese río de animales qué es? Y Saúl dijo, como que se puso nervioso, dijo, estos son para hacer sacrificio a Jehová. Por eso los traje, los más gorditos para hacer sacrificio a Jehová. Mentira. Se excusó, él los traía para hacerse los grandes festines, para hacer las grandes carnitas, para hacerse el gran asado, para tener la buena vida. Se trajo los animales más gorditos. Se excusó. Y mire que solamente él mintió al profeta. Cuando mintió al profeta de su acto, se apartó inmediatamente el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Mire qué interesante todo eso. Y algo tan sencillo como desobedecer una orden. ¿Y cuántas veces así también nosotros somos? Por eso es que tenemos que tener cuidado, como lo que hablaba al comienzo, porque puede haber un espíritu asignado de mentira, un espíritu asignado de lo que ya vimos acá, un espíritu asignado de chisme, un espíritu asignado de ser falso. Eso también es parte de, porque nos vemos muy bonitos y aquí todos nos bendecimos, pero detrás cuando no lo ves, porque pues a veces somos doble cara. Es como cuando tenemos un cuchillo. Si ese cuchillo puede ser usado para bien o para mal. ¿Cómo es eso? El cuchillo puede ser usado para bien para un carnicero, pero ese mismo cuchillo puede ser usado para mal, para un asesino. Es lo mismo que nosotros hacemos con nuestro acto. Bendecimos, un abrazo, y te amamos, y oramos por la persona y ministramos, y cuenta conmigo, ahí voy a estar siempre. Pero de cuando ya no lo ves, o escuchas que alguien habló mal de alguien, inmediatamente tú sacas el cuchillo, pero el cuchillo de la traición. Y qué importante todo esto. No se me sienta confrontado. Aclaremos al tiro eso, porque nos falta. Sigamos. Es los espíritus de depresión. Ahí es fácil entender que ya son espíritus asignados. Todo esto entonces, ya hemos avanzado, hemos dicho muchas cosas en ya llevamos media hora, 33 minutos hablando de esto, que hay mucho que hablar en el mundo espiritual, que son espíritus que están asignados, en este caso del segundo cielo. El espíritu de depresión que viene en una mujer, que es más frecuente en la mujer, por el 2/3 que son de emociones, el hombre es 1/3. Y también hay espíritus asignados desde el segundo cielo. ¿Cuáles son esos espíritus asignados? Ahí donde entran sobre los principados. Ahí en el segundo cielo trabajan príncipes de Persia, príncipes de Grecia. Son espíritus que tratan de que se hagan los cielos fuertes, en que se haga una oposición en el segundo cielo. Y a lo mejor esa oposición del segundo cielo puede ser por algún espíritu asignado que tu oración no sea oída. Mire esto, todo lo que estamos tratando que hemos llegado, porque el espíritu asignado puede ser que el enemigo esté usando un espíritu asignado para que no llegue tu oración, porque en síntesis, sí Dios escucha todas las oraciones, pero no todas las responde. Entonces pueden haber situaciones en las cuales hayan algún espíritu. Veamos también a Lucas capítulo 22, verso 31, cuando dice el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a chivo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalezcas a tus hermanos. Estos son espíritus asignados sobre Simón. Recuerde que cuando el Señor conoce a Simón, que era Cefas, y lo llama y le dice: ya tú no serás más pescador de peces, sino pescador de almas, le cambia el nombre de Simón a Pedro. Petro, Pedra, piedra pequeña. Petro, Petra, piedra pequeña. Así le llamó el Señor a Pedro. Pero interesantemente que lo que estamos viendo ahora de Lucas, ya 48 horas antes que Jesús vaya a la cruz, le dice: Simón, Simón, Satanás te ha pedido, dice otra versión. Aquí dice te ha reclamado. Otra versión dice te ha solicitado. Otra versión dice te ha pedido permiso. Mire qué interesante. Otra versión dice te ha solicitado.
Y aquí dice que cuando una vez que tú te hayas regresado, fortalece a tu hermano, pero en el original dice lo siguiente, pero una vez, porque el Señor ni siquiera aquí le dijo, es que tú eres Simón, ya tú eres Pedro, yo te llamé como discípulo, así que nada va a suceder. No, como lo pidieron, lo cedieron. ¿Por qué lo cedieron? Porque había un espíritu asignado que él hizo algo indebido y no se arrepintió. Por eso que fue que él fue entregado a ese espíritu asignado, porque él infringió una ley, violó una ley. Entonces, cuidémonos de esto, no sea que podamos nosotros ser entregados en manos del zarandeador, producto que nosotros no nos hemos arrepentido todavía. Entonces, ¿qué dice ahí la escritura claramente en el texto original? Le dice, y una vez que tú te hubieras arrepentido, volverás a tus hermanos. Aquí Valera nos dice que una vez que tú hayas regresado, como cambian mucho las palabras, pero en el original dice, y una vez que tú hubieras arrepentido. Se fija entonces lo que tenía que hacer Simón en calidad del viejo hombre, arrepentirse. Son espíritus que están siempre dentro de una persona. Entonces las características de estos espíritus destructores asignados siempre van a tratar de no ser detectados. Se esconde dentro de las personas, manipulan a las personas, tratan de que estas personas se muevan cuando no esté la persona, no lo estén viendo, ahí actúan porque no son detectados fácilmente. No siempre se revelan de la misma manera, actúan de manera muy diferente. Se puede manifestar de manera que no se espera, en lo que menos tú piensas. Por eso te encuentras con personas que el que menos tú piensas te traicionó. El que menos tú piensas está hablando de ti. El que menos que tú piensas hizo algo incorrecto contra ti. Están conectados también con otros espíritus formando una cadena de operación. Los espíritus se buscan y se juntan. No solamente estas personas trabajan con uno, sino que trabajan con más espíritus y ahí manipulaciones con otras personas. Pueden parecer muy opuestos a su trabajo o a otro espíritu, pero están siempre en el mismo trabajo. ¿Cuál es el espíritu del mismo trabajo? La operación de destrucción, la manipulación. Pueden también haber espíritus de una violación o espíritu asignado también del vientre para destruir. Todo esto es producto de espíritu asignado. El alcoholismo también puede ser un espíritu asignado. Cuando una persona sufre una adicción en el alcohol, es sí o sí un espíritu asignado. Y a lo mejor usted dirá, pero que en mi familia no hay un espíritu asignado, pero puede haber un antecedente de atrás que a lo mejor tú no lo sabes o no sepas, que tu padre o tu madre ellos quizás no fueron alcohólicos, pero el hijo o la hija le produjo esto. Volvemos nuevamente a lo que decía anteriormente. Absolutamente ningún espíritu va a entrar porque quieren. Entran por un derecho legal. Entran porque hay una asignación. Entran porque hay una jurisdicción. Alguien en el pasado violó una ley y él fue alcohólico y buscó una tercera o cuarta generación y le tocó lamentablemente a la persona que ahora tiene un espíritu asignado en la alcoholismo. ¿Qué se hace? Una administración. Se ministra a la persona. Claro, esto es importante también que tiene que querer, porque si la persona no quiere, solo orar por la misericordia de Dios, porque es más efectivo cuando la persona quiere salir de su estado, es mucho más fácil, pero si no quiere, ahí ya hay que orar diciendo que el Señor tenga un encuentro personal con él para que él pueda reconocer su estado. Otras personas también son espíritus asignados porque son adictos al trabajo. Es el mismo espíritu, trabajan siempre en lo mismo. Y siempre están, no pueden dejar de no trabajar, hasta los domingos trabajan. Hay una adicción, espíritu asignado. También hay espíritu de enfermedad, con la mujer de 18 años que estaba encorvada y la mujer de 12 años con flujo de sangre. Todo eso son espíritus asignados de enfermedades. En la versión Bad dice que la mujer de 12 años tenía un problema de una hemorragia, porque era un área que no se podía contener, una menstruación no estaba controlada. Y eso era por 12 años. La mujer encorvada tiene que ver también porque cuando hay encorvamiento, gran parte es por un espíritu asignado de un trabajo de hechicería. Puede ser dos cosas. Una malformación genética, pero esa malformación genética
Algo lo produce y lo produjo por algo, por un pasado. También, por eso que es importante de que siempre y cuando hay, a menos que sea una caída, que se cayó y quedó con una secuela, que esa es otra cosa. Pero gran parte, cuando hablamos de una persona que tiene esta condición de estar encorvada, gran parte tiene que ver con hechicería, que lo hemos enseñado en otras clases también, hemos hablado sobre esto, porque hay una maldición. Y no solamente que ahí nació, nace, volvemos nuevamente a lo mismo en un pasado. Judas tenía un espíritu asignado. ¿Cuál era el espíritu asignado de Judas? Robar. Porque él, mientras tenía la oportunidad, siempre trataba de tomar lo ajeno. Recuerde cuando la mujer tomó el perfume de alabastro y se lo colocó en los pies de Jesús. Judas se enojó, Judas se molestó y recuerde que Judas también era el tesorero. Imagínate el tesorero que tenía. Entonces, como Judas era el tesorero, él se molestó y dijo: mejor hubiéramos vendido este perfume y hubiéramos sacado mucho dinero, le hubiéramos dado a los pobres. Mentira, manipulación. Señor, que él quería, porque la escritura dice que él robaba y cada vez que tenía oportunidad, tomaba de algo de ese dinero. Entonces Judas tenía un espíritu asignado no solamente de la traición, sino también que cuando él tenía oportunidad de robar, lo hacía. Y todo, hermano, todo absolutamente que tengan un espíritu asignado, cada vez que tengan la oportunidad de chismear, lo van a hacer. Cada vez que tengan la oportunidad de mentir, lo van a hacer. Cada vez que tengan la oportunidad de hacer algo indebido, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque es un espíritu que está asignado. ¿Qué pasa con estos espíritus? Éxodo 15:9. Dijo el enemigo: los perseguiré, los tomaré prisioneros. Eso es lo que hace el enemigo. Versión Ausejo: los perseguiré, les daré alcance, los despojaré, me saciaré de ellos. Versión Bad: le daré alcance, alardeaba el enemigo. Eso es lo que va a tratar el espíritu de asignado, porque él los persigue, él los hostiga, él trata de que usted involucre una violación a la ley. Él va a tratar en lo posible de que tú seas lo que realmente está dentro de ti, porque lo que está dentro de ti es tu comportamiento. Lo que tú hablas o lo que tú dices, porque tu comportamiento está dentro de ti, así. Tú eres así porque está dentro de ti, y cualquier sea el espíritu, ya porque está asignado. Y aquí entramos también en lo último, aunque hay más material, porque vamos a la página 16, mire, nos quedan todavía mucho material, pero esto se lo voy a dejar ya para que usted lo tenga para que lo estudie. Y cuán importante entonces de lo que hoy hemos hablado sobre estos espíritus asignados, el tener cuidado, porque no solamente se trata de un espíritu ahora, ningún espíritu entra ahora, entra porque están ocultos. ¿Dónde están ocultos? En un pasado. Y nuestros comportamientos sencillamente son producto de que han sido asignados quizás desde el vientre de nuestra madre. Y ahí pueden ser pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, pueden ser también problemas emocionales, pueden también ser problemas de carácter. Fíjate, esas personas que siempre tú le dices algo, inmediatamente son como se dice polvorita. No sé si se ha escuchado ese tema, que no le pueden decir nada porque es como encender una mecha y ¡pum!, van a explotar. Así hay gente. ¿Y por qué? Porque quizá el padre era así, la madre era así, era polvorita. Tú no le podías decir nada porque inmediatamente explotan. Esos son espíritus asignados. Entonces, de todo lo que hoy hemos hablado, usted tiene que hablar y decir: yo renuncio a este espíritu. Si usted ya lo identificó, desautorícelo. ¿Cómo se hace? Yo desautorizo este espíritu asignado. Y ahí menciona, puede ser un problema emocional, puede ser un problema de maltrato. Usted no permita el maltrato. Mire qué importante. Usted no puede permitir el maltrato. Usted no puede permitir ese espíritu asignado en esa persona. Dios no quiere que pasemos todavía en golpe o maltrato. No, ese es un espíritu asignado y eso se tiene que cortar. Por eso que el hombre que golpea a mujer no es hombre, o que maltrata. Todo tiene que ver con una relación de espíritu. No lo permita, no permita su abuso, tome decisiones.
Toma decisiones en eso, porque son espíritus asignados que quizá el esposo, ya ha habido casos, me ha tocado ministrar que el esposo golpea a la esposa y la esposa llega realmente con los ojos tapados, me dice, pastor, mire lo que pasó y me muestra todo el ojo ahí negro. Y yo le digo, aconsejo, pida una carta de separación, como dice Pablo, y en última instancia, aléjese de él. Pero resulta que le dice, está bien, lo voy a hacer, pastor. Y a la otra reunión llega con el otro ojo tapado. ¿Qué pasó, hijita? Es que me volvió a golpear. Y el consejo que le di, no, es que no sé, no tengo miedo. Al final le digo, coloque una ley de, no sé cómo se llamará eso de una ley de alejamiento. Así se dice, una ley como de alejamiento. Quizás puede tener otros términos jurídicos, pero es de que esa persona hasta ciertos metros no pueda llegar. Pero resulta que después llega con toda la boca chueca. Es un decir, ¿eh? Es un decir. Y después, ¿qué te pasó, hijita? No, es que lo invité a comer a mi casa, lo llevé a almorzar a mi casa para reconciliarnos. ¿Se fija que tú permites ese abuso? No permitas ese abuso. Por eso que yo no puedo consentir que una persona te dé un consejo a ti y te diga, no aguanta, hijita, aguanta nada más. ¿Aguanta qué? Aguanta que te siga maltratando, aguanta los golpes, aguanta que te siga dañando emocionalmente. No aguante, eso son malas decisiones. ¿Por qué? Porque todo lo que hace en esa área, lo único que hace es contaminarte. O sea, ¿qué vaya a aguantar? ¿Por qué se producen los femicidios? Gran parte de los femicidios, gracias, esa es la ley 54, apréndanla. La ley 54 habla de eso, aleluya. Entonces, no permitas ese abuso. Es que pastor, la pastora me aconsejó que yo tenía que quedarme a qué, a que te mate, quedarte a qué, para que haga un femicidio. Y se fija cómo, no sé de dónde sacan estos malos consejos. No aguante, hijita, quédate ahí, tienes que soportar, porque la palabra dice que tú tienes que estar junto al esposo, aunque haga lo que quiera, tú tienes que seguir, no se separe el hombre. Y usan texto, no permitas abuso, si es necesario denunciarlo, denúncialo. Ay, pastor, ¿qué es mejor? ¿Vivir en paz o golpeada? Usted decide. Y aquí entramos también en otro tema. Cuando las personas permiten y se acostumbran. Han pasado casos, hermano, ha pasado casos en que el violador que violó a la persona, después esa persona han tenido relaciones en vida, así, hermano, así de fuerte, como la abusó. Y después con el tiempo esa persona mantiene una relación de pareja con ese violador. ¿Cómo es posible eso? Porque son espíritus en que la persona se acostumbra. Ahí donde la persona se acostumbra a los golpes, se acostumbra al maltrato, es como que si no la golpea el esposo, como que algo le falta. Es porque son abusos, son espíritus de demonio. Y la persona se acostumbra y cuando ya no la golpea el esposo es como que diciendo, golpéame, golpéame porque necesito que me golpee. ¿Cómo es posible eso? No lo entiendo. Y ahí están los malos consejos. Quédate ahí, aguanta. No, hermano. Perdóneme que yo me moleste un poco eso. No es que esté molesto, sino que no entiendo esto. ¿Cómo es posible permitir estos maltratos y permitir gente que te dé esos malos consejos? Esos no son buenos consejos. Nosotros tenemos que ser, bueno, ahí dice Rocío, manso pero no menso, pero a veces somos más mensos que mansos. Entonces, que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga y espero que hoy lo que hemos hablado es producto de que a veces aguantamos por espíritus vigías.